tema que ya, correspondiente a la clasificación de suelos. Entonces recuerden que los límites de consistencia nos ayudarán a clasificar pues, ambos sistemas de la Ashton. Entonces recuerden que la plasticidad es una propiedad de índice de tanto la consistencia que se refiere pues, al estado físico de un suelo según su contenido de agua, y la plasticidad, que es la capacidad de cambiar de forma que tiene un suelo sin cambiar su volumen. Nosotros vimos, cito texto de plasticidad, que es esa propiedad que tiene un material por la cual es capaz de soportar deformaciones rápidas, plástico y sin variación volumétrica apreciable, sin desmoronar ni agrietarse. La causa de son los minerales, hay minerales arcillosos, la morilonita, la hilita y la caolinita, y también por la presencia de materia orgánica. Attenberg, que fue la primera persona que descubrió los estados de consistencia de un suelo y encontró que dependía del contenido de humedad. Entonces, nosotros, desde un suelo seco, a medida que nosotros le vamos un contenido de humedad, un suelo lo podemos encontrar en un estado sólido, un estado semisólido, un estado plástico y un estado. El sólido ya lo conocemos, ese suelo que no tiene agua, ese suelo seco. Por ejemplo, en las regiones áridas, arcillas secas que tienen que son muy duras. El estado, el más extremo, que es el líquido, y que nosotros lo vemos que corresponde pues a esas arcillas rápidas, que es un suelo que la mayor parte es líquido que partículas sólidas, ¿no? En cuanto tanto a peso como volumen. Un estado plástico, que sabemos que es un suelo que se deja moldear como si fuera una plastilina, y el estado semisólido, que es el cual el suelo no se comporta como un plástico, como una plastilina, ya se comienza como a desmoronar y se comienza a agrietar. Entonces, cuando un suelo pasa de un estado sólido, estamos hablando del límite de presión. El contenido de humedad, al cual el suelo pasa de un estado sólido a semisólido, agregamos humedad, o cuando pasa de un estado semisólido a sólido, si le quitamos agua o humedad. Un suelo en estado semisólido, el límite plástico que responde el suelo cuando pasa de un estado semisólido a plástico, le agregamos agua, o también se define como el estado en el cual cuando el suelo pasa de un estado plástico, si le quitamos agua o contenido de humedad. El límite líquido es el estado en el cual un suelo pasa de plástico a líquido si le agregamos agua, o de líquido a plástico si le quitamos agua. Entonces, nosotros también, estuvimos viendo la variación. Recuerden que, eso lo vimos allí en la clase teórica, en el cual nosotros teníamos un suelo en estado líquido, y le íbamos quitando agua. Y íbamos analizando, íbamos viendo a través de esa gráfica de volumen versus contenido de agua.
Entonces, si recuerdan, en los ejercicios de clasificación de suelos, los criterios para clasificar a los suelos son por la granulometría, a través del ensayo, granulometría por tamizado mecánico. Entonces necesitamos los límites de consistencia. De ahí radica la importancia de determinar esos límites, y el cual pues se pueden hacer en el laboratorio. El límite líquido, utilizando la cazuela y el límite plástico, haciendo unos rollitos en un acrílico hasta que ellos se desmoronen. De eso expliqué de forma muy general, pero ahorita lo vamos a ver más en detalle y al final también explicarles los cálculos que se realizan para poder determinar esos límites. Entonces, ver el procedimiento de esos ensayos requerirá una muestra de suelo que pase el tamiz número 40 y que previamente se debe secar también al aire. Pues, esa muestra pues, nos servirá para esos límites. Solamente vamos a ver entonces el límite de líquido y el límite de plástico. El límite de contracción no es necesario, que no lo utilizamos para clasificar los suelos. Sin embargo, ustedes ahí en la guía encuentran el procedimiento para determinar ese límite de contracción. Tenemos el ensayo. Vamos a continuar con el laboratorio. Tenemos el ensayo norma INB 125 por responsabilización de límites de consistencia. Vamos a determinar el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. A continuación vamos a observar el procedimiento que vamos a seguir. Tomamos un suelo que debe estar seco, vamos a esperar. Una vez el suelo seco, vamos a tomar el camino 40, maceraremos el suelo, lo pasaremos en el camino y veremos el material residual como lo estamos utilizando. ¿Puede apagar su micro? Se me había olvidado. Consistencia. No escucharon nada. Pues no mucho de algo de lo que... Bueno, vamos a devolverlo entonces. Hola, buen día. Hoy vamos a continuar con nuestra serie. Para hoy tenemos el ensayo de la norma IN 25 correspondiente a la determinación de límites de consistencia. Determinar el límite líquido, el límite de contracción. Entonces, a continuación vamos a seguir en cada uno de estos pasos. Tomamos que previamente debe estar seco y que macerar posteriormente. Una vez ese suelo esté seco, el tamiz número 40, donde maceraremos, estaremos en el tamiz número 40 y obtendremos el material residual que estamos observando acá. Y es un material ya con consistencia o granulometría más bien fina, textura que tenemos acá. Utilizaremos para hacer un mezclado, una serie de espátulas
y lo que utilizamos acá es la cazuela de casagrano, que es el método que vamos a utilizar. Sí. Recordemos que la cazuela previamente debe ser calibrada, mantener una condición de altura de caída para determinar agua destilada, cápsulas para esta prueba y una balanza de sensibilidad doble 0,1 gramos. Importante esa sensibilidad. En el objetivo tenemos nuestro equipo de ranudador. Lo primero que vamos a hacer es tomamos alrededor de unos 150 200 gramos del ensayo, este material seco. Vamos a tomar todo el material que tenemos listo, tomamos una partecita, vamos a hacer un mezclado de entonces hacemos con la ayuda de la homogeneización de esta pasta y agua suficiente de tal manera que el material genere viscosa. Adicionamos más agua. Importante homogeneizar toda la que estamos utilizando. De esta manera. Me ayudo con la otra para homogeneizar perfectamente el material. ¿Qué tanta agua vamos a utilizar? Pues digamos que justamente lo que nosotros determinar ese contenido de humedad que me determina el líquido. Recuerden que el límite líquido es el punto de humedad en el cual un suelo cambia de un estado plástico a un estado viscoso. Ya prácticamente tengo lista la muestra. Como recojo muy bien todo este material, estoy utilizando una superficie plana, limpia, para poder hacer esta mezcla. ¿Okay? Una vez tengamos listo el material, vamos a tomar nuestra espátula, una espátula que tenga una superficie, una punta circular. Tomo la cápsula de casagrande, utilizo una parte de material, cuchara, depositamos que cuando ejecutamos el ensayo no hay que llenar la cuchara. Recuerden que en la cuchara, la cuchara tiene una superficie inclinada, es que una vez tengamos, vamos a instalarlo en forma horizontal. Entonces, recordemos ensayo, observamos cómo es la disposición del material y hacemos esa acción. Aplico un pequeño golpe para que se haya atrapado dentro de la muestra. Enrolamos muy bien, importante mantener limpia.
terminamos de instalar todo el material. Limpiamos tengamos en la cuchara y termino de escribir muy bien. Recuerden que tiene que quedar totalmente horizontal la muestra de esta manera. Alcancen a observar. Y luego, ¿qué hacemos? Tomamos y vamos a hacer una incisión hacia adelante siguiendo este movimiento. ¿Okay? Vamos a hacerlo y vamos a pasar por el centro de la cuchara. Y hacemos ese corte en la cuchara. Un poco para que visualicemos cómo hice esa incisión, de que se vea la ranura en el fondo de la cuchara. Y una vez hacemos esa incisión, procedemos a ¿qué vamos a hacer en este instante? Vamos a dar una serie de golpes, la abierto, se va a empezar a cerrar y vamos a suspender el nudes hasta que se genere una unión de media pulgada. ¿Ok? Entonces, una vez logramos dar la incisión de media pulgada y en este ensayo, entonces determinamos esa primera. Bueno, aquí digamos cuál es la idea de determinar el límite de líquidos en el cual vamos a generar un cierre en 20 golpes, ese sería nuestro límite líquido. Y la humedad en ese suelo, cuando hacemos ese procedimiento, es la humedad del límite líquido que me... ¿Qué hacemos en el ensayo? Porque tenemos 3 cápsulas. Vamos a primera prueba, donde me quede en un rango, bueno, acá me quedo en un rango entre 10 y 20 golpes, una primera entre 20 y 30 golpes, y una tercera prueba entre 30 y 40 golpes. Aquí tengo un primer rango que está en 10 y 20, bueno, un poco bajo, pero bueno, vamos a trabajarlo de esa manera. Que como se cerró muy rápido, tengo ya demasiada agua. Me he pasado del límite, ¿ok? Pero bueno, vamos a tomar esta primera cosa. Tomamos previamente las cápsulas deben estar limpias. No olviden que deben estar, entonces registramos en nuestro formatico el número de cápsula, el peso de cápsula en forma individual. ¿Okay? Registramos ese peso de cápsula. Tomamos una parte de material que hemos utilizado de nuestra prueba, ¿sí? Una parte necesario llenar toda la cápsula, ¿sí? Una parte significativa, la parte superior el exceso que tengamos, porque es importante hacer esto, porque nos queda suelo adherido en la parte superior cuando se seca pues, ese material. Ojo con eso, porque cuando se nos pierde, estamos asumiendo que es suelo, perdón, que es agua que se nos está perdiendo en la ejecución. Una vez tengamos limpio la superficie, estamos en número de golpes.
hacer ahora en nuestro segundo proceso para determinar los límites de resistencia, determinando el límite plástico. Para el límite plástico, entonces, terminado esa primera prueba, como ya lo mencioné, que la vimos en el anterior, la prueba de determinación del límite líquido, ahora el suelo que nos ha quedado de residuo en este ensayo. Y tomamos una parte, voy a tomar la mitad de lo que me sobra de una parte la voy a guardar para hacer el límite y el otro voy a utilizar para determinar el límite. Entonces tomamos este material de exceso, tomo mi material seco. Entonces lo que voy a hacer es adicionar material seco a la superficie de esta pasta y voy mis manos voy secando, haciéndole perder humedad al suelo para determinar. ¿Cómo determinamos el límite plástico? ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice unos rollitos que vamos a adelgazar de forma cilíndrica alargada. Vamos a adelgazar, llevamos a un diámetro de 3.2 milímetros. En ese punto vamos a determinar o se va a generar una fisura externa en la superficie del material, generando una pequeña contracción. ¿Qué me tengo el suelo en esta condición de humedad? Estamos el límite plástico, recuerden, el contenido de humedad entre el cambio del estado de consistencia de un material de estado sólido a un estado plástico. Ese es el contenido de humedad. Entonces, voy a seguir. Utilizo con mis manos, ¿sí? Aquí ya estoy mirando esa condición. Importante cuando hacemos este proceso, cuando manipulo el suelo, no debe quedar en mis manos, ¿sí? Porque venimos de una consistencia, entonces me va a quedar bastante de suelo de en la mano. Hago este procedimiento de secado y voy llegando al límite plástico, ya el material está adhiriendo a las manos como lo estamos observando. Es algo ya muy cercano, ese contenido de humedad, con ayuda de mi mano, lo puedo hacer en una, ¿sí? Cualquiera de los dos aspectos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ese adelgazamiento, ¿sí? Vamos separando esas tiras. Me ayuda un poquito más, que me facilita hacerlo con la parte. Y recuerden que hay que hacerlo muy rápido, no hay que quedarnos mucho tiempo en la palma de la mano. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos algo importante de nuestro cuerpo y obviamente me va a ayudar a generar humedad, como lo estamos observando acá, que hay una condición de humedad sobre la superficie de mi mano. Fíjense en esto, quiero que aprecien que cuando ya estoy haciendo la reducción, las fisuras a lo largo del rollito que estoy analizando, ¿sí? Entonces, que vamos a tener a disposición un Entonces, tengo a disposición un calibre de determinar aproximadamente, bueno, no vamos a hacer esto, pero sí voy a tener en cuenta como para una primera muestra. Quiero que observen, medir 3.2 milímetros, ¿sí? Que es lo que me está dando ese tamaño. Porque recomiendo de pronto, a veces, sobre todo cuando no tenemos la experiencia, tomar el calibrador y medir ese diámetro, porque a veces terminamos haciendo muy pequeñitos o muy gruesos que realmente no se lesionan. Cuando hacemos esta prueba, a veces recomiendo quitar punticas porque en el extremo nos genera
el adelgazamiento, entonces para homogeneizar. En esta prueba que hacemos, vamos a pesar dos cápsulas, ¿sí? Vamos a utilizar dos cápsulas y una vez tenga este elemento en cada cápsula. Bueno, esta muestra me quedó un poquito larga, voy a partir en dos para evitar que cuando se seque se me vaya a salir de la cápsula. Entonces, la primera muestra que he desarrollado, ya cuando hacemos, siempre vamos haciendo esta primera prueba, reduciendo y hacemos un primer rollito. Si veo que no me sale, cuando queda como veo este elemento muy liso, me indica que todavía tienen bastante agua, entonces tengo que seguir adicionándole. Voy a hacer con cuidado este procedimiento porque me puedo mucho la muestra y me puedo salir del rango plástico. Eso me llega a pasar que tengo que hacer adicionarle nuevamente agua y el contenido de humedad con ayuda de material. Hay que adicionarle muy poco material seco y probando hasta encontrar fácilmente. Es un suelo que se presta para hacer esa determinación y empiezo a hacer el rollito. ¿Sí? Y con la ayuda de mi mano hago ese procedimiento y vea ya cuando estoy llegando, no sé si alcanzan a apreciar, observamos las fisuritas que está dando ok, entonces ya tengo una segunda muestra y simplemente lo que vamos a hacer es llenar nuestras capsulitas, elementos que voy a desarrollar posteriormente. Bueno, ya he adelantado mi trabajo, entonces ya estoy por... Recuerden que para hacer esta prueba vamos a tomar esas dos cápsulas y vamos a llenarlas con muestritas de las que estamos elaborando, tomando una muestra de 20 gramos es suficiente para determinar la prueba. Bueno, yo creo que casi listo. Entonces, una vez elaboramos nuestras dos cápsulas, recuerden la apariencia importante, siempre que hay cosas que generen esa condición fisura del elemento, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a la balanza, pesamos las dos balanzas, las dos cápsulas y la horno en conjunto con el límite líquido. Una vez hemos terminado entonces nuestra prueba, recuerden que 3 cápsulas que son de límite líquido, 2 cápsulas de plástico, ya todo está pesado, ya hemos tomado, importante ese peso, que no hay problema de mantenerlo en la intemperie porque ya hemos realizado inicial para evaluar el contenido de humedad que tiene cada muestra. Entonces, dejarlos unos minutos mientras terminamos de hacer el ensayo, toda la prueba completa. Procedemos a llevarlos al horno, las vamos a dejar 23 pasado este proceso, tomamos ese nuevo peso y determinamos la humedad de cada cápsula. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahí el objetivo es armar rollitos. Recuerden, es cuando el suelo se deja, bueno, si le quitamos agua, lo que hacemos es que le estamos quitando contenido de humedad. En ese proceso de agitar con las manos, de formar los rollitos, le estamos quitando humedad. Entonces, inicialmente un estado plástico y el límite plástico cuando comportar como un plástico, como si fuera una plastilina, y se comportar como un semisólido. Ya saben que el semisólido es cuando no se deja moldear y se comienza a agrietar. Entonces los rollitos se llevan hasta 2 milímetros
Y si no se agrieta ese diámetro, a ese grosor, ese diámetro, entonces se vuelven los rollitos, quitándole más humedad. Quiere decir que el suelo todavía está en su estado plástico. Entonces, exactamente cuando se comiencen a agrietar, para y se determina el contenido de humedad de ese rollito. De 2 veces se repite, se hace 2 veces pues para tener como, para hacer como un promedio, para tener mayor certeza de que un valor más real. Bueno, entonces les muestro los cálculos aquí. Uy, yo creo que yo no, se me había olvidado. Yo esos datos yo todavía en la plataforma. Ya, hoy tengo que hacer eso. Les muestro aquí un ejemplo. Entonces, al final, entonces, en el límite líquido, recuerden que se tienen, por ahí en el video, 3 cápsulas, ¿no? Para determinar 3 contenidos de humedad. La toma de datos ustedes van a tener como un formato como este, donde la primera fila es, aquí dice lata. En realidad, si ustedes vieron ahí en el video, cada recipiente o cada latica de esa tiene una numeración. Se utiliza para referenciar porque normalmente esas laticas ya tienen su peso. La latica 25, ya sabemos que por lo general es ya registrado, tiene un peso de tanto. La latica 31 tiene un tanto. Entonces, se debe tener. Entonces, la lata, luego recuerden que para determinar con entonces la latica y el peso y el suelo húmedo ya ha terminado el ensayo de límite líquido, una vez determinado de que se cierre, entonces se registra ese peso, luego se mete al horno la latica junto con la muestra de suelo, se seca por horas y se registra ese peso. El peso de la lata, ya pues eso es estándar. Y luego ya determina el contenido de humedad. Ya saben que contenido de humedad es peso del agua sobre peso de los sólidos, multiplicado por 100. Entonces determinan contenido de humedad. Toma de datos deben tener el número de golpes con la cual se cerró la ranura extra de suelo. Entonces, un rango entre 30 y 40. Fíjense que aquí dio 30. Luego, entre 20 y 30. Ambos dieron en ese rango, otro entre 10 y 20. Tal como dio acá. Y al final ustedes entonces van a construir como esta. En el contenido de humedad, ustedes van a tener 4, en este caso, en este ejemplo, 4 pasos. Por lo general son 3 veces, se repite, se hace el ensayo 3. Y en el eje X el número de golpes en escala semilogarítmica, en escala logarítmica. Entonces, al final lo que nos interesa es determinar entonces el contenido de agua con el cual se cierra 25 golpes. No que lo hagan gráficamente, aquí lo muestran gráficamente, es decir, se intercepta la gráfica, buscamos el número 25, y el contenido de agua que aquí dio creo que 33.5. No lo vayan a hacer así, sino mayor exactitud,
lo que hacen es que determina la ecuación de con Excel, eso es fácil. Y ahí reemplazan y saben cuál es el valor para un número, ya conocen el contenido de humedad. Y el límite plástico, pues se tienen que hacer gráficas, lo mismo. Entonces, en el límite plástico lo que hacen es que se detenga humedad. Van a tener casi los mismos datos, la lata, el peso del suelo húmedo más la lata, el peso del suelo seco, el peso de la lata, van a determinar el contenido de humedad, siendo que acá en la fila que decía número de golpes. Entonces, al final ustedes con todo eso, siempre en cada columna representa un ensayo, aquí en este caso serían rollitos, y determina el contenido de humedad de cada rollito cuando se comenzó a agrietar. Debe dar partido, entonces fíjense que no sería el primero les diera 15 y que acá les diera de contenido de humedad y acá les diera 25. Uno de los dos datos tiene que... Por eso se repite el ensayo. Si yo hago el segundo ensayo y me da 25, repetir todo eso, porque por lo general eso no debe dar. Fíjense en esos datos ahí, da muy similares. 19, 17 y 19,6. Con eso ustedes sacan el promedio. Y fíjense que aquí presentan los datos entre el límite líquido 33.5 y el límite plástico 19.4 y al final el valor de índice de plasticidad, que en este caso es la resta de los 14.1. Yo les doy estos datos que no los he subido, ya ahorita los hago antes de que se me olvide. Entonces, fíjense, yo les doy, nuevamente les voy a dar un PDF y en cada hoja van en datos de cada grupo. Los datos del límite líquido, les doy el número de golpes, fíjense que son 3 columnas correspondientes a 3 suelos a diferentes contenidos de humedad. Número de golpes, el número de que en el otro ejemplo que vimos sería el número de la lata. Les doy peso 1, peso 2 y peso 3, siendo peso 1 aquí ven la nomenclatura. Peso 1, peso del suelo húmedo más recipiente, peso del suelo seco más recipiente y peso 3, el peso del recipiente. Y ya, o sea, y aquí tienen los datos del límite líquido y límite plástico. Estos datos del límite corresponden a la misma muestra con que hicieron la primera inflometría. Hicieron su curva granulométrica, entonces todos esos datos corresponden a la frase de esa muestra. O sea, el PASA 200 o el PASA 40, porque en realidad es el PASA 40, se utilizó de esa muestra de suelo, se utilizó para hacer. Quiere decir que ahora sí ustedes van a necesitarlo del primer informe para clasificar el suelo según el Sistema Unificado de Gestión de Suelos. Aquí omitan esta parte, dando que más del 50% de la muestra pasa hasta 1000 número 200. Estos son los datos del primer informe. O sea, ya ahí van a clasificar el suelo y hagan el respectivo análisis de los. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo, bueno, entonces nos vemos la próxima. Creo que el ensayo es si no estoy mal, es volumétricas y gravimétricas, que es un edito. Listo, entonces nos vemos la próxima semana.